correspondiente. Para la presente semana, pues, y esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes con sus familias, y se encuentren con ánimo en medio de estas dificultades que estamos atravesando, pero pues que la educación no se detenga y sigamos avanzando, por favor. En estas condiciones quiero, pues luego de saludarles, indicarles que nuestro tema del día de hoy, pues quienes han revisado ya su proyecto, deberán tener en consideración de que se trata de conjuntos, ¿no? Bueno, iniciaremos en un conversatorio pequeño sobre conjuntos. Miren, en esta idea de conjuntos, creo que hace, bueno, muchísimos años en la humanidad, se desarrolló esta idea, acuñando qué cosas, el criterio de que se pueden agrupar objetos, cosas que compartan una misma característica, por lo menos una o varias características. Entonces vino la idea de poderlos agrupar y a este grupo se les llamó conjunto. Por ejemplo, yo tengo por aquí, a ver, para mi trabajo, tengo por aquí, miren, tengo este marcador color rojo, tengo por acá uno color negro, tengo este objeto también por acá, pero todos comparten una característica. Todos estos objetos, a pesar que sean diferentes uno con otro, pero comparten una característica especial. Todos son marcadores de tinta líquida, sirven para escribir en la pizarra, etcétera. Gracias, licenciado, perdón por llegar tarde. Adelante, bienvenido. Estas características que tienen todos, a pesar que uno sea más grande que el otro más pequeño, uno de un color, etcétera, de otro color, pero todos tienen una característica que los une. Entonces formamos este conjunto de marcadores, por ejemplo, ¿no? Bien. En la naturaleza, entonces, hemos reunido los objetos, las cosas que tengan una característica en común, por lo menos unita, entonces, y hemos formado los conjuntos. Muy bien. Esa idea importante, entonces, iniciamos con los conjuntos. Para continuar, vamos a compartir con ustedes. Vamos a ver si tengo por aquí para poder compartir. ¿Dónde estamos? Aquí estamos por aquí. Bueno, me confirman si es que se está visualizando en la pantalla. Estoy compartiendo el proyecto 6. Sí, licen. Sí, qué bueno, qué bien. Entonces, iniciamos. Iniciamos con la semana 1. Nos correspondió a nosotros la actividad 4 del proyecto 6. El proyecto, recuerden, Ecuador, mi mayor riqueza, nuestro Ecuador del alma. Bueno, entonces teníamos alguna información por aquí, los objetivos del aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que Ecuador es parte de un mundo mega diverso y pluricultural para contribuir con la construcción y cuidado de una sociedad humana, justa, equitativa, mediante una comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. Para matemáticas, la destreza con criterio de desempeño, dice aquí definir y reconocer conjuntos y sus características para operar con ellos, es decir, para las operaciones de unión, intersección, diferencia, complemento. El indicador de evaluación, pues dice el estudiante, representa de forma gráfica y algebraica las operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento entre conjuntos. Utiliza conectivos lógicos, tautologías y la lógica proposicional en la solución de problemas y comunica los resultados y estrategias mediante el razonamiento lógico. Esto es lo que se aspira. Bien, empezamos con la actividad 4 que nos trae el proyecto. Conjuntos y sus características. A ver si leen despacito, si se ve bien.
de la información y pueden leer a qué se llama conjunto entonces. Conjunto es toda reunión, colección o agrupación de objetos llamados elementos que tienen por lo menos una característica en común. Por lo menos unita. Pueden haber muchas más características en común. Miren, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Voy a mover esto. Arribita. Uy. Por mover, se me acaba de desaparecer. Volvamos para ver. Ya, aquí estamos, ¿no? Entonces, miremos aquí, se los representan los conjuntos mediante una gráfica que se llama un diagrama de conjuntos. Miren aquí, por ejemplo, esta circunferencia. Me permito agrupar aquí. ¿Qué característica en común tendrán estos elementos que están aquí dentro, que si pueden observarlos? Son frutas. Son frutas, correcto. Todos estos elementos que están aquí dentro son frutas. Entonces, esa es la característica. Esa es la característica que une a todos esos elementos y hemos podido conformar ese conjunto llamado conjunto de frutas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se escriben los conjuntos? ¿Cómo se escriben los conjuntos? Los conjuntos se denotan o se escriben con letras mayúsculas. Utilizaremos A, B, C, D, generalmente las primeras letras del abecedario para denotar un conjunto, para ponerle el nombre a ese conjunto, ¿no? Y a los elementos con letras minúsculas, los elementos que van dentro del conjunto, pues si son letritas les pondremos letras minúsculas u otros símbolos separados por comas, encerrados entre signos de agrupación. Miren aquí esta notación de conjuntos, por ejemplo, miren, con Z, llamamos Z al conjunto de los números enteros, y están dentro de estas llavecitas que están aquí, que no se ven muy bien, que están en blanquito, ¿no? De los números enteros. También, déjenme ver si no se me daña, si hago aquí un clic. Ese se hizo más grande, ya. Muy bien, entonces aquí miren este conjunto N de los números naturales, miren N mayúscula. Utilizamos aquí, los naturales serían, por ejemplo, 1, 2, 3, recuerden que eran los números que sirven para contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, coma, puntitos suspensivos al infinito. Bien, entonces estos de aquí son llaves o corchetes. Generalmente estas llaves sirven para poder encerrar a los elementos del conjunto. Bien, vamos a determinar los conjuntos. ¿Cómo se determinan los conjuntos? Un conjunto se determina de dos maneras generalmente. Por comprensión. Cuando escribimos por comprensión se indica una característica en común de los elementos, ¿no? Se debe hacer eso. Una característica. Buscamos la característica en común y eso escribimos. Entonces, por ejemplo, dice aquí, miren, el conjunto A. Aquí se lee. Todos los elementos, X son los elementos, ¿no? Todos los elementos tal que este elemento es una vocal. Dice, X tal que X es una vocal. Entonces, aquí está escrito este conjunto mediante esta forma, la comprensión. Una característica, todos los elementos son vocales. Todos los elementos son vocales, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo eso. Dice, lo cual se lee que A es un conjunto de elementos X tal que X es una vocal. Entonces, por comprensión, podemos escribir de esta forma, como ven aquí, X es una vocal, o miren acá, X, aquí está otro ejemplo, X tal que X, esta barrita se lee tal que, X tal que X pertenece a los naturales. Pero aquí hay una aclaratoria, dice, no son todos los naturales, dice, coma, X deben ser solamente menores que 7. ¿Cuáles serían esos elementos del conjunto A?
naturales menores que 7. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nada más, ¿no? Serían los que pertenecen a este conjunto que está escrito mediante comprensión. Por extensión, en cambio, o también se llama por tabulación, extensión o tabulación. En este caso, se enumeran todos y cada uno de los elementos del conjunto. Ejemplo, el conjunto A. Miren, en el conjunto A, los elementos, hace un rato que dijimos las vocales. Miren, tenemos aquí, nombramos esos elementos. A, E, I, O, U. Allí está escrito este conjunto mediante extensión o tabulación. Lo cual se lee, pues A es el conjunto de las vocales. Observe la diferencia entre la una forma y la otra. Por comprensión, hace un momento dijimos, por comprensión, el conjunto A estaría escrito de esta manera, diciendo X tales que X pertenece a los naturales. Me está indicando que los elementos de ese conjunto son los números naturales. Pero no todos. Aquí dice que estos elementos X son menores que 7. Es decir, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los naturales, menores que el 7. Entonces, la primera por comprensión y la segunda que estamos viendo aquí por extensión o tabulación. Las clases de conjuntos, podemos identificar algunas clases de conjuntos. El conjunto vacío o nulo es aquel que no tiene elementos, se denota por pues, las llaves y sin nada dentro, ¿no? No hay ningún elemento aquí dentro de las llaves. O también mediante este símbolo, esta letra griega llamada phi, la letra griega phi, esta de aquí. También así, es una especie de un cero con una rayita horizontal, un segmento, se lee, es la letra griega phi. Entonces, con eso también. Entonces, a esto se denota así, conjunto vacío, o también mediante las llavecitas. Ya. Cuando hacemos un gráfico de un conjunto vacío, miren qué hacemos. Simplemente el conjunto A. De hecho, la circunferencia, pero no hay elementos aquí dentro. Aquí está el conjunto vacío. ¿De acuerdo? Vacío. Acá tenemos otro conjunto también graficado, el conjunto C. Aquí dentro está vacío. Está vacío. Conjunto unitario es aquel que está constituido por un solo elemento. Tiene un elemento solito, ¿no? Un elemento unitario, un elemento, el conjunto A. Miren, aquí tenemos representado de esta forma con un elemento que es la manzanita que está ahí. ¿Sí? Y ahora el conjunto finito, cuando tiene un inicio y un final. Aquí dice el conjunto C, por ejemplo, los colores primarios, amarillo, azul y rojo. Esos tres son los colores primarios, nada más. Este es finito. Los infinitos, conjunto infinito, no podemos determinar el final de estos elementos que lo componen. Ejemplo, el conjunto de los números naturales, miren, los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntitos suspensivos al infinito. No conocemos el último elemento. ¿De acuerdo? Entonces, los números pares también es otro ejemplo. Los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, etcétera, al infinito. Los múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, etcétera, ¿no? Infinitos. Conjunto universo. Es un conjunto que contiene a cada uno de los elementos. Y me falló, vamos a ver. Sí, al darle doble clic, me disculpan un ratito. Nuevamente me acabo de salir.
Ya, el conjunto universo que lo tenemos aquí. Es un conjunto que contiene a otros conjuntos y se le denota con la U, con la letrita U, miren, con la letra U. Ejemplo, aquí tengo un conjunto A, abril, mayo, un conjunto B, julio, agosto, septiembre. Y el conjunto universo será meses del año. El universo contiene a todos los elementos de lo que se esté tratando, ¿no? El universo. Diagrama de Venn. El diagrama de Venn se representa los conjuntos mediante un diagrama llamado de Venn. Miren, aquí tenemos el conjunto A, todo este primer gráfico, y el conjunto B, esto que está acá. Aquí en el medio irán los elementos comunes que están en A y también están en B. En esta parte de acá irán los elementos que están solo en A, pero no en B. Acá estarán los elementos que están solo en B, pero no están en A. Entonces es un diagrama de Venn, usa círculos que se superponen. Otras figuras también pueden ser aquí cuadrados, rectángulos, triángulos, para ilustrar las relaciones lógicas entre dos o más elementos. A menudo se utilizan para organizar cosas de forma gráfica, destacando en que se parecen y se difieren los elementos. Bien. Entonces, a partir de esto, vamos con esta explicación que hemos tenido, vamos ya a ver si tenemos entonces algunas actividades para desarrollarlas el día de hoy mismo, ¿no? Porque está bastante sencillo. Todos ya en la escuelita básica ya tuvieron estas iniciativas pequeñas de cómo es un conjunto, sus elementos, cómo se escriben, se determinan, y ya tenemos estas ideas importantes, ¿no? Y aquí tenemos dice, a los conjuntos por extensión, representarlos, dice, por comprensión y de comprensión a extensión utilizando los espacios en blanco. A ver, miremos aquí. Aquí tenemos este conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este está por extensión. Para escribir este conjunto por comprensión, ¿qué tengo que hacer? Aquí está por extensión. Por comprensión, debo buscar la característica en común. Y digo, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos números los identifico como números naturales, partiendo del 0. Ya. Entonces digo, ya, son naturales, pero no están todos naturales, están solamente hasta el 8, es decir, son menores que 9. Entonces escribo por comprensión, miren, digo X tales que X, recuerde que X son los elementos, puedo decir todos los elementos tal que estos elementos pertenecen a los naturales, pero no a todos, digo con un punto y coma hago una aclaratoria, diciendo que estos elementos de X son menores que 9, porque tengo solamente hasta el 8. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ustedes van a llenar esta actividad que está a continuación. Miren aquí, este ejercicio dice, aquí está escrito por extensión, A, E, I, O, U. Si quiero escribir por comprensión, ¿qué hacemos? Buscamos la característica en común de todos estos elementos. Estos 5 elementos, ¿qué característica les une a todos? ¿Qué son? Si alguien me ayuda, me contesta. ¿Qué son esos elementos A, E, I, O, U? ¿Qué dicen? ¿Algún estudiante que los identifique? Estos elementos que están aquí,
A, E, I, O. U, ¿qué característica en común tienen? ¿Son números? No. Estos elementos son letras, pero no son todas las letras del alfabeto, son apenas las vocales. Entonces, ¿qué debo colocar aquí? X, tal que X pertenece a las vocales, pertenece a vocales. Y listo, solucionado este caso de aquí. En el siguiente, el siguiente ejemplo que está aquí, nos han dado aquí en cambio por comprensión. Dice, miren, X tales que X pertenece a los naturales. Ah, ya. Pero no todos, dice, son menores que 8. ¿Quiénes serán esos? Ah, ya, muy bien. Menores que 8 los naturales. Pues si le consideramos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el 7. Son menores que 8. Aquí tengo 22, 23, 24, 25, 26 y 27. A ver, este de aquí les voy a acompañar a hacerle aquí en la pizarra, ¿no? Vamos a ver un conjunto. Aquí veamos un conjunto de... ¿Con qué elementos? Bueno, yo voy a poner desde el 20 al 24. Voy a poner así 20... 21, 22, 23 y voy a colocar 24. Ya. Bien, voy a dejar de compartir un ratito para poder explicar un poquito mejor esto, ¿no? Voy a regresar acá y dejo de compartir. Ya, espero que me estén observando. Muy bien. Aquí tenemos entonces, miren, este conjunto. Está escrito por extensión. Pero necesitamos escribir este mismo conjunto por comprensión. Muy bien. ¿Qué debo hacer? Debo observar aquí las características de estos elementos. Y me pongo a pensar y digo, a ver, estos elementos que tengo ahí, ¿qué son? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué son estos elementos que están aquí? ¿Son letras? ¿Son números? Números. Números. ¿Qué tipo de números son esos? ¿Qué tipo de números son estos? 20, 21, 22, 23, 24. ¿Son números fraccionarios? No. ¿Son decimales? No. Enteros. Son enteros. Muy bien. Pero como todos son positivos, los enteros, estos de aquí son positivos, entonces estos son números naturales. Si ven, son números naturales. ¿Qué debo colocar aquí para el conjunto de entonces? Digo, los elementos de X, una rayita, digo, tal que X pertenece a los números naturales. Pero los naturales son infinitos. Digo, no, están desde el 20 hasta el 24. Atención, del 20 hasta el 24. ¿Cómo aclaro eso aquí? Digo, punto y coma. Voy a colocar entonces, digo, estos elementos de X son mayores o iguales que ¿quién? Que el 20. ¿O son menores o iguales que ¿quién? Que el 24. Con esta aclaratoria que observan aquí, este es importantísimo, este de aquí, este razonamiento de aquí, hasta aquí. Digo, estos elementos de X, estos números, X son naturales. Estos naturales
son mayores o iguales que el 20. Por ahí empiezo, mayores que el 20 para acá, pero son menores o iguales que el 24. Menores o iguales que el 24. Listo. Voy a colocar aquí tal vez otro ejemplo para que se pueda determinar, ¿no? Un conjunto E. Ahí tenemos este conjunto. Mire, conjunto E, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Asimismo, buscamos la característica en común de ese conjunto E. ¿Cuál sería la característica en común? Son números naturales. ¿Cómo escribo eso? Pues simplemente X, digo tales que X pertenece ¿a quién? Al conjunto enorme, infinito de los números naturales. Pero no están aquí todos los naturales. Están desde el 3 hasta el 6. Entonces hago esa aclaratoria. ¿Cómo escribo eso? A ver, mirarán bien. ¿Cómo escribo eso? Voy a colocar aquí X y digo, estos números X, estos números naturales, son mayores o iguales que ¿quién? Mayores que el 3 o iguales que el 3. Mayores, son mayores o iguales que el 3, como se puede ver aquí. Ahí está. Pero estos mismos elementos son menores o iguales que ¿quién? Que el 6. De esta manera, estamos identificando la característica en común que tienen estos elementos escritos por extensión. Y luego, pues, esa característica la estamos escribiendo, como se observa, la estamos escribiendo en forma general. El último ejercicio, a ver, yo voy a escribir uno por extensión aquí, X, F, igual, voy a colocar aquí, a ver, digo, X tales que X pertenece a vocales cerradas. ¿Ya? Ahí está escrito por comprensión. Aquí no se han nombrado los elementos. Digo, X tal que X pertenece a vocales cerradas. Entonces, yo quiero escribir ese conjunto F por extensión. Debo nombrar los elementos. Analizo esto que dice aquí. X tales que X pertenece a vocales cerradas. A ver, vocales cerradas. ¿Cuáles son esas vocales cerradas? ¿Alguien de ustedes de ahí de la sala reconoce, se acuerda cuáles son las vocales cerradas? A, E, I, O, U. Estas son todas, pero las cerradas, las vocales, porque las vocales se dividen en dos grupos, ¿no? Las cerradas y las abiertas. Vocales cerradas, las que se las pronuncia con la boquita semicerrada. ¿Quiénes son esas? La I y la U. Mire, la boquita un poquito cerrada, ¿no? I, U. Esas son vocales cerradas. Las vocales abiertas, como su nombre lo indica, cuando abrimos un poquito más la boca. Digo, A, E, O, A, E, O. Y la U, miren, cerradita, ¿no? Entonces, abiertas, ¿quiénes serían? Vocales cerradas, perdón. Digo, es la I y la U. I, U. Ajá. Serían esas las vocales cerradas. Muy bien. Con estos ejemplos, espero que se les haya podido ayudar a la comprensión de esta parte teórica de los conjuntos. Entonces, voy a volver aquí
A ver, ya, nos falta un poquito. A ver, nos falta un ejemplo para que puedan hacer el último. El último veo que está con números pares. Voy a escribir aquí. A ver, perdón, un momentito por aquí. Un ratito, voy a ver esto. Borramos. Eso es. Ahora sí. Entonces, voy a escribir aquí un conjunto A. ¿Con qué elementos? Voy a escribir, por ejemplo, digo 4, 6, 8. Atención con este. 4, 6 y 8. Estoy escribiendo. ¿Si observan esto? A ver, este está escrito por, este es de extensión, ¿no? Vamos por comprensión. ¿Cómo escribiríamos por comprensión el conjunto A? Cuando observamos estos elementos, nos damos cuenta, digo, a ver, ya, primero que son números, todos son números, muy bien. Pero dentro de los números tengo que observar qué tipo de números son. Para mirar la característica. Son naturales pares. Muy bien, gracias Adrián, correcto. Son naturales pares. Y ahora sí, ya tengo la característica, ya identifiqué, ya tengo en mi cabecita la característica que une a todos estos elementos. Esa característica debo escribir aquí mediante símbolos. ¿Cómo hago? A ver, si digo que estos elementos son X, a estos elementos les llamo X, ¿de acuerdo? Este y este les llamo X. Entonces digo, pero caramba, ¿cómo serían estos elementos X? Son solo pares. Entonces voy a colocar aquí, miren, 2X, atención a esto. Verán bien lo que voy a hacer. 2X, tal que X pertenece a los naturales, pero no están todos. 2X representa un número par. Ya van a ver por qué. Miren bien, porque tienen que hacer esto en su tarea. Entonces digo, aquí dice 2X, 2 por X. Para que sea 4 el primer elemento, esta X debe ser 2. Para que 2 por 2 sea 4. ¿Ven el primer elemento? Entonces, ¿qué debo decir? Que esta X deben ser mayor o igual que 2, porque el primer elemento es 4, entonces digo, si X es 2, 2 por 2 es 4, estoy nombrando el primer elemento. X debe ser entonces mayor o igual que 2, porque hay más elementos para acá, pero ¿hasta dónde? Hasta el 8. Entonces, este X, este número natural, digo, deben ser menores que ¿quién? Menores que el 4. ¿Por qué razón? Porque 4, miren aquí lo que escribí. 2 por 4 es este elemento 8. Entonces, este número natural X como es un número natural, debe ser el mayor de todos, es 4, ¿no? Los menores o iguales que el 4. Y ahí estoy escribiendo por comprensión. Mírenlo bien, por favor. Mírenlo bien. Porque es importante que si no, esta parte de aquí, ¿cómo escribir esto? Por comprensión, porque tienen en su tareita que cumplir un ejemplo muy parecido. No sé si lo observaron, lo chequearon bien, lo tomaron nota, porque tienen que hacer algunos ejercicios de esta naturaleza, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya. Muy bien, entonces vamos a pasar aquí, nuevamente regresamos, vamos a compartir nuevamente para ver las actividades que tienen que hacer. Ya. O sea, aquí vamos a ensayar cómo escribir esos conjuntos, ¿no?
Actividades para el portafolio. Representar gráficamente, dice, un ejemplo de cada tipo de conjunto. Van a escribir un ejemplo de cada tipo de conjunto. Del conjunto vacío, un ejemplo del conjunto unitario, un ejemplo del conjunto finito, del conjunto infinito, un ejemplo del conjunto universo. Revisando, pues todo lo que acabamos de explicar, ¿no? Adjuntar el cuadro anterior de representación de conjuntos por comprensión y extensión a su portafolio, ¿no? Pues hacen, miren bien, esa es la primera actividad, lo que van a hacer esto de aquí. Es lo que van a terminar este cuadrito, ¿no? Y adjuntan a su tarea. Bien, mis estimados jóvenes, entonces son dos cositas que van a hacer, verán bien, dos cositas van a hacer. Primera, van a hacer este cuadrito con la explicación que acabamos de ver, esto de aquí, y lo que nos dice también el proyecto, dice representar gráficamente un ejemplo de cada tipo de conjunto. Listo. Dos cositas van a hacer. No se olviden. Dos, ¿no? Muy bien, mis estimados jóvenes, espero haber compartido con ustedes la explicación, haberles acompañado en la comprensión de esta parte muy interesante que se refiere a conjuntos. Hasta aquí entonces mi acompañamiento hoy. Si es que hay alguna pregunta, en este momento estoy listo para poderles apoyar en la solución, ¿no? ¿Alguna pregunta que sea necesaria? Si no, pues decirles muchas gracias de la atención del día de hoy. Ya les entregamos los materiales, la guía y las actividades para que trabajen el día de hoy. Estaremos listos para poderles contestar alguna pregunta que tengan de ser necesaria. Si no hay preguntitas, entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan éxito en el desarrollo de sus actividades. Que les vaya muy bien, mis amigos. Excelente. Nos vemos, chicos, que tengan un excelente día. No se olviden de enviar sus tareas del proyecto 5. Bien, muchas gracias. Pueden seguir saliendo de la reunión. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Cuídense, por favor. Chao, Cuídense sus casitas. Chao, chao.